Buenos días, muchas gracias por invitarme a compartir con vosotras y con vosotros lo que llevo diciendo desde hace más de 20 años. Y entonces, simplemente antes de comenzar, deciros que la sesión va a ser un poco larga, pero es que ya que tenía la oportunidad de estar con todas vosotras y con todos vosotros, pues iba a intentar hablaros de todo lo posible, daros argumentos, daros confianza, daros ideas dentro de lo que pueda, ¿no? He intentado resumirlo lo más posible, pero va a ser una sesión un poco larga para un domingo por la mañana sobre todo. Pero bueno, ya que habéis echado la mañana, pues que sea lo más fructífera posible, ¿no? Entonces, bueno, pues espero no dormiros y que os resulte interesante. Bien, lo primero es que voy a empezar por el final. Es que normalmente en las charlas, en las ponencias, lo que se hace es al final de todo, pues dar una dirección de correo electrónico, un usuario de Twitter y plantear las conclusiones. Bueno, pues yo ahora que estáis frescas y frescos y que tenéis la atención plena y que además los que habéis llegado puntuales, pues como premio, pues voy a empezar por las conclusiones. Y las conclusiones, pues también os voy a dar, aquí tenéis, aquí arriba, la página donde vais a encontrar la presentación está completa, o sea, no hace falta que estéis copiando todo el tiempo. Vais a tener esta presentación y muchas más presentaciones y más documentación de lo que voy a hablar durante esta sesión, lo vais a tener todo ahí. Y bueno, pues la idea fundamental que quiero transmitiros es que debemos cambiar el modelo de comedores escolares. Así de sencillo y así de complicado. Sencillo de decir, complicado de realizar. Y no estoy hablando de un cambio cosmético, de empezar a decir, bueno, voy a cambiar pequeñas cosas para que parezca que estoy haciendo algo y en el fondo nada cambie. No, para eso ya tenemos estrategias que en el pasado pues han seguido esas ideas, ¿no? Esto es un poco lo del greenwashing, pues el lavado verde, el parecer que se es muy avanzado en el tema de los comedores y que hacemos determinadas concesiones, bajamos un poco el azúcar, pero subimos a lo mejor otras cosas peores, etcétera. Bien, no, estamos hablando de un cambio radical del modelo. Y básicamente es que el modelo actual es un modelo neoliberal, capitalista, donde hay unas pocas empresas que lo que quieren es ganar mucho dinero. Este es el planteamiento. Las empresas de catering lo que quieren es ganar mucho dinero. Invierten en comedores escolares, en comedores de colectividades en general, en los hospitales, en las residencias de ancianos, en alimentación en general. Está montada la alimentación en este modelo neoliberal así, de esta manera, para ganar mucho dinero, a costa de lo que sea, a costa de la salud, a costa del medio ambiente, a costa de las personas. Entonces, ¿qué es el planteamiento? ¿Hacia dónde deberíamos de tender? Pues hacia un modelo de la economía social, donde lo que prime sean las personas, donde lo que prime sea la salud, donde lo que prime sea el medio ambiente. Claro, esto parece utópico, pero es que hay que ir dando pasos. Para acercarnos a la utopía tenemos que ir dando pasos y es posible, y hay experiencias que nos dicen que se puede hacer. Entonces vamos a ver un poco, la idea se trataría, puesto en palabras, esto que estoy diciendo es pasar del modelo actual, que es de comederos, al modelo de auténticos comedores. Los comederos, yo os cuento una anécdota, y es que le comentaba a un padre que era productor de cerdo ecológico en Cantabria y que llevaba a sus dos hijas al comedor del colegio, cuando teníamos un comedor de los tradicionales, ¿no? De los que hay un 90 y tantos % en España. Hay experiencias de comedores muy buenos, pero generalmente pues son comederos. Y yo le decía a este padre, digo, ¿tú sabes que tus cerdos están comiendo más sano que tus hijas? Esto es así. En muchas ocasiones animales de la ganadería ecológica comen mejor que muchos de nuestros niños y niñas en los comedores escolares.
Entonces, bueno, es un tema para reflexionar sobre ello. Tendríamos que intentar conseguir esto, que igual que Extremadura habéis sido pioneros en el mundo, habéis sido ejemplo en software libre con el Linux, pues a ver si de la misma manera podéis ser pioneros, avanzada, aventureros en los comedores. A ver si conseguimos que Extremadura esté a la cabeza del mundo, igual que lo está en software libre. Habéis sido para algunos de nosotros un referente y os hemos seguido y os hemos intentado imitar en esta introducción del software libre dentro de la escuela pública, que debería ser algo éticamente ineludible dentro de la escuela pública, no estar vendidos a determinadas empresas privadas. Entonces el tema de los comedores, bueno, y yo lo creo que la cuestión está en que debemos actuar ya. No sé cómo, si os lo digo en español, os lo digo en inglés, actúa ya, y no pongamos excusas. Actúa ya de forma individual, con alguna otra familia que esté interesada, con vuestra AMPA, con FREAPA, asociándoos con CODAPA en Andalucía, con CEAPA en Madrid. Actúa, pero vamos a dejar de debates estériles o de quejarnos a la entrada o a la salida del colegio o en el bar o en el supermercado. Fíjate lo que comen los niños y qué mal. No, vamos a dejar de quejarnos y vamos a actuar. Vamos a dejar de procrastinar, de decir, bueno, sí, ya lo haré, y vamos a ponernos a hacerlo. Y fijaros con dos consejos. Uno, en esta actuación por una alimentación saludable, una alimentación ecológica, estamos implicados todas y todos, los que tienen a sus hijos e hijas en el comedor y los que no los tienen, los que tenéis a hijos en primaria y los que están en secundaria, todos. Mi hija ya hace mucho tiempo que acabó el colegio y yo sigo implicado en esto, a pesar de que en mi colegio ya haya conseguido un comedor de productos ecológicos de temporada, sin fritos, sin rebozados, etcétera, como luego veremos, os daré algunas pautas. Entonces, lo que hace falta, esto es avanzar en una lucha ética, en una lucha altruista. No es luchar por lo mío, sino es luchar por una sociedad mejor, una sociedad que si se alimenta mejor va a estar más sana, va a estar ecológicamente mucho mejor y va a beneficiarnos a todos y a todas. Por tanto, dicho en español, dicho en inglés, dicho como queráis, pero actúa y actúa ya. Y vamos a ir a la siguiente parte, que ya es un poco, entramos en harina. Y aquí lo que se trata es que algo tan poco original como es utilizar un semáforo para dividir en tres partes lo que vamos a ver en la sesión de hoy. Por un lado, vamos a realizar un diagnóstico de cómo está la situación, y ya veis que el color es negro, la situación es muy negra, y adelanto. Luego, en una segunda parte, donde voy a intentar poner muchas medidas, aportaros medidas, un tratamiento de cómo solucionar este problema tan grave que tenemos. Y por último, un seguimiento. No vale nada con poner un tratamiento o con adoptar unas medidas si luego eso no tiene una continuidad y no lo seguimos a lo largo del tiempo. Bien, comenzamos por el diagnóstico. Ya veis que el diagnóstico va a tener siempre un fondo negro, porque la situación realmente es que estamos muy mal. Y una primera aproximación es que la causa es el virus de la codicia. Ya os lo he estado comentando que, resulta que la gente quiere ganar mucho dinero y cuanto más mejor.
no se contenta con tener un beneficio pues adecuado, algo justo. Se trata de pagar lo mínimo imprescindible a los trabajadores y a las trabajadoras, lo que marca la ley, y si pueden trabajar más horas por el mismo precio, pues, y no se quejan, pues mejor, y así pues ganamos más dinero. Entonces el virus de la codicia es algo que está imperante en este sistema neoliberal capitalista, ¿no? Y luego pues ellos se ayudan, estas grandes empresas, estas empresas de catering, se ayudan por el desconocimiento de la gran mayoría de la población, que piensan, bueno, si es un comedor escolar, pues hombre, el colegio controlará, y bueno, si está aprobado por Sanidad, pues Sanidad controlará, y bueno, si es legal todo y no, los niños no llegan a casa y les gusta, bueno, si han comido San Jacobos o precocinados o rebozados o fritos y les gusta, está rico, pues ya está. No desconocemos realmente lo que pasa dentro del comedor, ¿no? Es una caja negra que muchas familias desconocen toda la realidad. Quizá intuyen algo o imaginan algo, pero hay un gran desconocimiento, que es lo que aprovechan estas grandes empresas, ¿no? Que las familias pues ignoran la realidad. Luego la comodidad también de decir, es que involucrarme en esta lucha pues a lo mejor supone inspeccionar, o a lo mejor supone enfrentarme, a ver si me voy a enfrentar a la dirección del centro, es que a ver si van a tener represalias con mi niño o con mi niña. Y luego, bueno, el placer también, ¿no? Porque se habla mucho de eso, de que si está rico o no está rico. Luego hablaremos de una de las grandes errores, a mi juicio, es lo de el enfocar el asunto en cocinas in situ o cocinas transportadas, ¿no? Para mí es un gran error, ¿no? Porque se basa exclusivamente en el placer. Si la comida está más rica, más sabrosa, más caliente, etcétera, y no en la auténtica calidad. Entonces, este diagnóstico así inicial, ¿no? Pero vamos a ir descendiendo. Bueno, fijaros una cosa, la pandemia de la COVID-19 pues ha causado en un año 3 millones de muertos. Ha causado mucho sufrimiento, mucha enfermedad, mucho gasto económico, pero fijaros que en la pandemia de la COVID-20, la comida basura que empezó en el siglo XX, por eso yo lo llamo la COVID-20, pues esta pandemia causa al año en el mundo 11 millones de muertos. Recordad, 3 millones ha causado la COVID-19. Pasará con las vacunas. Vendrán otras pandemias, por supuesto, porque mientras sigamos destrozando la naturaleza y perdiendo biodiversidad, vendrán otras pandemias, pero la COVID-20 seguirá, y seguirá causando 11 millones o más de muertos al año. O sea que fijaros la proporción en algo tan grave que hemos vivido nuestra generación, como es la COVID-19, pues no nos alarmamos tanto por lo que está pasando con la pandemia de la COVID-20. Entonces, para que un poco, cuando hagamos el diagnóstico, veamos la importancia de lo que estamos hablando. Bueno, ante esto yo creo, por lo menos esta es mi sensación es de indignación. O sea, esto no es digno de actuar así. O sea, indignación viene un poco de eso, ¿no? De que es que no es digno que se actúe de esta manera. Entonces, yo creo que la indignación es una emoción que nos tiene que llevar a la actuación. Entonces, a tener dignas actuaciones. Entonces, bueno, esto es algo que yo espero transmitiros a vosotros después de esta charla, que estéis indignados con la situación y no os quedéis solo en la indignación, sino paséis a realizar dignas acciones, a actuar. Bueno, esto sonará a los que tenéis una cierta edad. Yo no os puedo ver las caras, pero bueno, me imagino que a alguno le habrá traído esto de los dos rombos, le habrá traído recuerdos, ¿no? Bueno, es que voy a hablar de algo muy, muy duro, quizá.
a ver qué tienen en común el negocio con la droga, con la enfermedad. Pues tienen en común la comida. La comida es un gran negocio, la comida es una droga y la comida nos enferma. Estos tres elementos están relacionados con la comida y vamos a desarrollarlo. Un negocio. La comida es un gran negocio. Fijaros, esto es un gráfico que quizá lo hayáis visto porque circula desde hace ya bastantes años. No está actualizado porque estas son las grandes empresas que tienen otras empresas absorbidas y van absorbiendo a pequeñas empresas. Algunas ya entre ellas se han fusionado, con lo cual hay menos. Entonces, entre unas pocas empresas se reparten el negocio de la alimentación en el mundo. Y no son, es un oligopolio, no son competidoras entre sí, porque se reparten el pastel. Unas se dedican a los desayunos, otras a las comidas, otras a otro tipo de alimentación, y se reparten el pastel geográfico. Unas trabajan en unos ámbitos geográficos y otras en otro. Por tanto, no son competidoras, sino son colaboradoras. Y luego veremos cómo colaboran. Pero este es el gran negocio de la alimentación. Esto es lo que llaman las grandes marcas. Las grandes marcas, fijaros, algunas de las grandes empresas de catering se anuncian como algo de calidad en que utilizan grandes marcas. Y nosotros no lo creemos, y las grandes marcas son las que salen en televisión. Y nosotros nos creemos que grandes marcas van asociados a grandes calidades, y nada más lejos de esa realidad. Por más que en la parte de abajo de la televisión, cuando anuncian una gran marca, pongan habitosdevidasaludable.com, pues resulta que no es así lo que ellos pretenden. Bueno, fijaros una cosa, este es la economía circular. Las materias primas que sean ecológicas, que lleven un ecodiseño en la producción, en la distribución, en el consumo, que se reutilicen, que en la recogida y el reciclado pues los desperdicios sean mínimos. Y bueno, pues esto es un poco la teoría de la economía circular. Pero las grandes empresas la economía circular la entienden de esta otra manera. La entienden que tú comes lo que yo te voy a dar, lo que yo te voy a poner en el plato del comedor escolar, o al anciano en la residencia, o en el hospital al enfermo. Come esto que yo te voy a dar, que estoy convencido que tarde o temprano vas a enfermar, más bien temprano, pero pueden pasar unos años, quizá no lo vas a ver causa-efecto de que comas hoy y mañana te enfermes. No, te vas a enfermar a lo largo de un tiempo. Yo te voy a curar, porque además, pues como los inversores, el capital de riesgo, los bancos están detrás de las empresas de catering, pero también están detrás de los hospitales, de las farmacéuticas, pues del aparataje, de las medicinas, pues resulta que ellos van a ganar dinero con la comida, y van a ganar dinero con nuestra enfermedad, curándonos. Y bueno, una vez que nos curan, seguimos comiendo. Y este es un poco la economía circular del capitalismo. Entonces, bueno, que debemos de ser conscientes de esto. A esta economía circular no le interesa que nos muramos, no, nos interesa pues que los avances científicos aumenten y que nos podamos curar para durar muchos años y estar comiendo durante muchos años y enfermando durante muchos años. Vivimos más, pero con peor calidad de vida generalmente, porque los últimos años cada vez desde edades más tempranas tenemos más enfermedades. Este es el negocio de del liberalismo, del neoliberalismo, del capitalismo. Bueno, es una droga, o sea, está clarísimo que la comida tiene todos los componentes de una droga,
Primero se nos manipula para hacernos creer que esto es algo sano, que es muy seguro, que de todo está correcto, y se nos vende de verde, de ecológico, etcétera, y se nos manipula. No es información, es publicidad, es propaganda, es manipulación. La publicidad, como decía, o sea, no nos pueden vender de que las grandes marcas son maravillosas y bueno, no deja de ser un simple engaño. Y utilizan algo que es muy importante, que son los grupos de presión. Hoy en día tienen muchísimo poder. La Unión Europea recibe más a los grupos de presión que a las asociaciones ecologistas, a las ONGs, etcétera. Estas grandes empresas que hablábamos antes se gastan millones de euros, de dólares, para presionar a los políticos, para comprar a los periodistas, para comprar a partidos políticos, a través de los créditos que dan a los partidos políticos, y les tienen trabados a todos, a los medios de comunicación, a la gran mayoría de los medios de comunicación. No estoy hablando de los periodistas, sino estoy hablando de los medios, de los dueños de los medios, que al final imponen una línea editorial. ¿Y cómo se van a meter los medios con esos grupos de presión? Con esa gente que pone la publicidad en los medios de comunicación. Los grupos de presión son muy poderosos. Entonces, ahora mismo lo acabamos de ver cuando dice Biden que va a liberalizar, o que quiere liberalizar las vacunas, algo que parece que es de sentido común. Las patentes de las vacunas parece que es de sentido común. Pues ya muchos países pues se ponen de perfil, empiezan a decir sí pero no, no pero sí, bueno pero tal. ¿Por qué? Porque claro, detrás están las grandes farmacéuticas, y ¿cómo nos vamos a meter con ellos o con ellas? Entonces no puede ser esto, ¿no? Esto daría mucho para hablar de los grupos de presión, cómo han influido para que el etiquetado de los productos sea lo más ininteligible, y que ahora mismo saquen el Nutri-Score, que es una forma de engaño masivo, y eviten el etiquetado realmente que dé una información de los productos, y nos engañan de muchísimas maneras, ¿no? Bueno, y como toda droga, pues tiene esos tres componentes: las grasas, la sal y el azúcar. Para que el producto esté rico, se le echan esas tres drogas que hacen que sigamos queriendo comer de eso. Y entonces los niños, como saben que les gustan esos tres elementos, pues en los productos introducen esos tres elementos. Entonces, bueno, pues esto lo que causa es una adicción, que deshabituarles, desintoxicarles de esa comida basura es complejo, porque cuando tú les pones un alimento ecológico, un tomate natural, no de estos de lata, o les pones un yogur natural, etcétera, pues les cuesta, porque ellos están acostumbrados, su cerebro está acostumbrado a esas tres drogas: grasas, azúcar y sal. Bueno, ¿por qué nos enferma? Fijaros, aquí tenía como 10-15 diapositivas y las he resumido en una. Por todo esto que tienen los alimentos que comemos. Claro, tienen de hormonas, pesticidas, fungicidas, herbicidas, insecticidas, nitritos, plaguicidas, clenbuterol, sulfitos, transgénicos. Claro, me diréis, pero hombre, es todo dentro de está aprobado por sanidad. Sí, efectivamente, pero aquí hay dos cuestiones que conviene citar. Por un lado está el efecto acumulativo. Cada producto, de forma individual, si tomamos un producto que tiene unos fungicidas o unos microplásticos, no pasa nada, tendrías que tomar kilos y kilos de ese producto. Y entonces te dicen, no, esto está totalmente legal, es un producto seguro, muy seguro. Ya, pero es que se suma el fungicida de aquí con
un nitrito de allá y con un sulfito del otro sitio y con un transgénito y con un antibiótico y con una hormona. Y entonces, claro, ¿qué ocurre? Se suma con lo que comes hoy, con lo que comes mañana, con lo que comes pasado. Por un lado esto, el efecto de acumulación, que todo esto se va acumulando en nuestros músculos, en nuestros órganos y se va acumulando toda esta porquería. Y luego por otro lado está el efecto cóctel, que los productos están aprobados con cada uno de forma individual y un producto le analizan y dicen sí, es seguro porque tiene menos cantidad de sulfitos que esto, menos plaguicidas que esto, menos que lo otro, ¿vale? Y entra dentro de los márgenes legales. Bueno, pero es que resulta que no sabemos ese producto, las interacciones que tiene con otro producto diferente. Entonces, bueno, por un lado está es el efecto acumulación y el efecto cóctel. Por tanto, bueno, está claro que dicen que hasta en un 80% de los cánceres, de las enfermedades que hay, que tenemos los seres humanos, vienen producidas por la alimentación, por la mala alimentación. Entonces, bueno, pues que la alimentación actual nos enferma, esto es evidente, ¿no? Bueno, y en esta diapositiva, fijaros, yo aquí podría detenerme pues una hora aproximadamente, porque es una diapositiva clave. Es la relación de los comedores escolares, comedores de colectividades en general, comedores de nuestras casas, con la realidad de una comunidad autónoma como la Junta de Extremadura. Cada comunidad autónoma, las consejerías están distribuidas de una forma o de otra, pero al final, bueno, pues ahí tenéis Consejería de Educación y Empleo, ¿vale? Pero nosotros en Cantabria es de educación y formación profesional, y tenemos por otro lado el empleo con economía, etcétera, ¿no? Pero os voy a decir determinados ámbitos en los que los comedores influyen y cómo influyen. Voy a intentar ser rápido, pero sí que es algo importante, ¿no? En la economía, bueno, pues está claro que si cambiáramos el modelo de comedores escolares, el modelo actual, que lo que hace es que el producto viene de lejos, viene de muy lejos, y las empresas, como suelen ser multinacionales, deslocalizadas en muchas ocasiones, o compran, son de aquí, pero compran la materia prima lejos, al final los beneficios se van también fuera, porque hay muchas de estas multinacionales que tienen sus sedes fiscales en otros países. Por tanto, el producto no es de aquí y los beneficios se van fuera. Pero fijaros, hay una regla ahí que, bueno, pues yo creo que deberíamos, una ecuación que deberíamos conjugar todos. La de arriba quiere decir, esto lo dice la OMS y lo dice la FAO, ¿no? Y está muy citado por José Esquinas, experto andaluz de la FAO, experto en alimentación, y nos lo dice Dolores Raigón, nos lo dice mucha más gente, que esto es así. Si nosotros consumimos un producto convencional que nos cuesta €1, por ejemplo, debemos gastarnos otro euro en reparar los problemas de salud que esa comida convencional ha causado, y otro euro en reparar los problemas al medio ambiente que esa comida ha causado. Por tanto, €1 de comida convencional nos supone como sociedad €3, que los pagamos todos, que los pagamos todos, no es que lo pague el Estado o lo pague la comunidad autónoma, no. Esta es la cuenta de la vieja de la comida convencional. Si yo me gasto €1,50, más caro, os lo pongo, en comida ecológica, no tengo que gastarme nada en problemas de salud, porque la misma comida va a ser mi medicina, como decía Hipócrates, y no tengo que gastarme nada en reparar el medio ambiente, porque va a ser beneficioso para el medio ambiente la agricultura ecológica. Por tanto, me va a costar €1,50 el alimento ecológico, por los 3 que nos costaba el alimento convencional. Por tanto, cuando hacemos las cuentas, hagámoslas bien, no nos hagamos trampas, vamos a hacer bien las cuentas.
Dicen, no, es que lo ecológico es caro. Que no, que va, lo caro es enfermar. Lo caro es la comida convencional, pero claro, hay que hacer las cuentas a medio y largo plazo, no a corto plazo. Bien, el medio rural. Para el medio rural es un auténtico desastre el modelo actual. El modelo actual, fijaros, de los comedores, yo la última evaluación que hice en Cantabria y en el resto de España puedo inferir que sea muy similar, porque son las mismas empresas que operan, salvo pequeñas empresas locales, pero que, sigo diciendo, esas empresas locales, si quieren competir con las grandes empresas, es aportando el producto que compran a las grandes empresas, o sea que la materia prima al final es la misma, aunque las elaboraciones sean diferentes y no sea a lo mejor línea fría, sea línea caliente o cocina in situ, etcétera, pero fundamentalmente pues el 90, por encima del 90% de los productos venían de fuera de la comunidad autónoma, pero ya no fuera de la comunidad autónoma, fuera de España, de muy lejos. O sea, el hecho de, hay estudios de los kilométricos de los alimentos, de los kilómetros que recorren los alimentos. Y bueno, pues esto es así, para el medio rural es una ruina. Antes de la pandemia los agricultores, agricultoras, ganaderos, ganaderas se estaban en pie de guerra. ¿Y por qué? Pues porque el producto venía de fuera y ellos estaban en la ruina, ¿no? Entonces, para el medio rural sería buenísimo el cambio de modelo, porque sería producir local y consumir local, sería generar empleo en el medio rural, en la agricultura, en la ganadería, en la pesca de la zona. Y para el medio ambiente, bueno, pues para el medio ambiente el modelo actual es demoledor. Se calcula que un 30% de las emisiones de CO2, lo dice el panel de expertos en cambio climático, que un 30% aproximadamente es debido a esta agricultura y ganadería intensiva, explotadora, depredadora de recursos naturales. Entonces, claro, el modelo actual no es sostenible ecológicamente. Esta ganadería que está generando tantos gases, tanto metano, pues habrá que reducir la ganadería intensiva, pasarlo a extensiva, y habrá que tener otro modelo de agricultura. El medio ambiente, la biodiversidad con el modelo actual se pierde, se van a los grandes latifundios, a las grandes extensiones fumigadas por avionetas, que, bueno, pues ahora mismo nuestras legumbres, por ejemplo, el 80% vienen de Chile, de China, de Estados Unidos, de Argentina, de México, y resulta que cuando podíamos tener aquí en España buenas legumbres de calidad, y resulta que lo traemos hasta en un 80%. Claro, esto para el medio ambiente es lo hemos visto ahora con el canal de Suez, cuando ha habido el problema del barco que se quedó ahí trabado, que como las mercancías van de un sitio a otro del mundo de una forma brutal, ¿no? Entonces esto para el medio ambiente es demoledor, y el cambio de modelo sería pues la salvación para el medio ambiente. Para la sanidad, bueno, pues esto aquí, fijaros, el modelo actual lo que nos está provocando es enfermedad. Aparte de esos 11 millones de muertos, nos está provocando un montón de enfermedades. Nos están provocando que el 35,8 aproximadamente, esto eran datos de Cantabria, pero estadísticas que hay en España pues hablan por un punto más abajo, un punto más arriba, dependiendo la comunidad autónoma o dependiendo quién es la fuente, ¿no? Entonces 35,8% de sobrepeso y obesidad en nuestros jóvenes y adolescentes. Esto es algo insostenible como sociedad, esto es algo carísimo, esto es algo muy caro, porque serán adultos obesos con enfermedades, con patologías, con síndromes metabólicos,
con, aparte del sobrepeso y la obesidad, alergias, dermatitis. Todo esto es lo que, bueno, y por supuesto enfermedades cerebrovasculares, cáncer, etcétera, ¿no?, que están derivadas de la mala alimentación. Con una buena alimentación, con un cambio de modelo de los comedores escolares, esto se evitaría. Pensar que los niños y niñas, el comedor escolar tiene una influencia muy importante en sus vidas, porque resulta que es la principal comida del día durante 175 días al año, más los días que comen a veces en campus, vacaciones de verano, de Navidad, de Semana Santa, que al final pues no deja de ser en muchas ocasiones la misma comida por otras empresas o por las mismas empresas, pero con las mismas calidades. Políticas sociales, pues está clarísimo que un mal comedor a quien más penaliza es a las personas más desfavorecidas. Entonces, el que tiene recursos económicos pues puede dejarse al niño o a la niña en casa, puede los fines de semana o las vacaciones darles de comer ecológico, darles de comer muy sano, pero no hay nada más injusto que los comedores escolares. Quienes penalizan son aquellos que su comida principal del día, y a veces la única comida del día, es la del comedor escolar. Luego merienda muy mal o no meriendan ni prácticamente no cenan, con lo cual, pues bueno, pues si queremos hacer una auténtica política social, pues debería tener en cuenta los comedores escolares sanos, el cambio de modelo, ¿no? El modelo actual pues les tiene olvidados. En cuestión de la educación, bueno, pues simplemente ya por ponernos un poco, hacer un poco de teoría, pero la neuroeducación nos lo dice, y muchos estudios, la Universidad de Harvard, etcétera, hay estudios que nos hablan que bueno, los niveles de estrés elevados dañan el cerebro, pero es que la mala alimentación continuada daña el cerebro. Entonces, y bueno, la falta de ejercicio también. Entonces, bueno, pues está clarísimo que si queremos tener una buena educación debe de ser con una buena alimentación. Es el motor, pues, es nuestra gasolina, no me gusta el ejemplo de la gasolina, pero es nuestro combustible, es el alimento más el ejercicio físico, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso, si queremos una buena educación tiene que ser con una buena alimentación. Simplemente en los comedores escolares me gusta dar esta cifra, 0,92 céntimos es lo que el último estudio que conozco de lo que cuesta la materia prima, primer plato, segundo plato y postre en una empresa de catering. Luego están los gastos de traslados, los gastos de los empleados, de los monitores, monitoras, etcétera. Pero bueno, aproximadamente ponerle que haya subido y que ahora sea €1 es lo que cuesta la materia prima. Claro, una materia prima ecológica pues a lo mejor cuesta 2 euros o 2,20 € aproximadamente, pero bueno, sigue siendo barato, porque lo de barato o caro hay que ponerlo en relación con los daños o perjuicios que puede costar esto tan barato, ¿no? Dicen que lo barato resulta caro, pues aquí en este caso nos resulta muy caro. Fijaros que se puede dar de comer por esas cantidades, ¿no? Y bueno, pues la universidad aquí debería figurar en un papel importante de realizar estudios serios, estudios independientes, análisis, porque está claro que si no lo hacen las universidades públicas no podemos confiar que las grandes empresas sí que van a realizar esos lobbies, van a realizar sus propios estudios sesgados, estudios que a los científicos les pagan para hacer esas investigaciones. Entonces necesitamos que la universidad pública sea la que se involucre en realizar estudios económicos, estudios ambientales, estudios de sanidad, las facultades de medicina, estudios del ámbito rural. No he dicho antes, cuando hablaba del medio rural, el tema de la despoblación rural y el éxodo rural. Entonces, bueno, pues esto también se evitaría con un cambio de modelos.
Y bueno, los ayuntamientos juegan un papel importantísimo. Los ayuntamientos podrían jugar un papel en los comedores escolares. Si el ayuntamiento quisiera, podía abrir unas cocinas municipales o unas cocinas privadas que están cerradas. En muchas ocasiones hay cocinas que están cerradas porque todas grandes empresas, todo el mundo ha optado por los catering, y hay maravillosas cocinas cerradas que el ayuntamiento podía asumir su gestión y dar de comer al comedor escolar, al comedor de la residencia de ancianos, al comedor de atención domiciliaria, al comedor del hospital más cercano, etcétera, ¿no? Esto hay algunas experiencias en España, como la de Orduña, que utilizan el comedor municipal para dar de comer al colegio público y a la residencia pública de ancianos. Bueno, pues esta vía no se está explorando lo suficiente, pues bueno, pues porque no interesa difundirlo, y los ayuntamientos, pues en este sentido, están pasando del tema, ¿no? No es su competencia, esto es de educación y ya está, no es lo suyo. Fijaros que generaría empleo para la zona. Y bueno, pues podríamos tratar mucho más en este aspecto del diagnóstico, nos llevaría lejísimos, pero ya vamos a intentar dar un paso al tratamiento. En cuanto al tratamiento, ¿a qué medidas adoptar? Pues la primera medida es intentar convencer a la presidencia de la Junta, a las consejerías implicadas, a la de Educación y Empleo, para la de Agricultura, Ganadería y Alimentación, a los grupos políticos. Hay que hacer una labor entre la FREAPA, las AMPAs, cada uno individualmente, cada uno como pueda, pero hay que, al final, todos son decisiones políticas. Hay técnicos, sí, al frente de determinados organismos, pero al final las decisiones son políticas. Entonces, este mensaje que hoy estoy intentando transmitir, debéis de hacérsele llegar al presidente de la comunidad autónoma, debéis de hacerle llegar a la consejera de Educación, que es maestra de primaria, ¿no?, de Educación Física, y bueno, pues deben ellos involucrarse, y a los grupos políticos. Si hay voluntad política, se resuelven los problemas, todos los problemas del mundo. Fijaros lo que decíamos antes del Lines. O sea, el Lines era luchar contra las grandes multinacionales, contra Windows, contra Apple. Y una pequeña comunidad autónoma de España, o pequeña o grande, una comunidad autónoma de España, consiguió imponerse a todas esas grandes multinacionales. Bueno, que perdieron mucho dinero en ese momento con Extremadura. Extremadura apostó por un software ético, un software económico, un software libre. Bueno, pues ahora los comedores. Yo creo que si les conseguimos convencer, pues esto será un gran avance. Bueno, pues por supuesto al ente público extremeño de servicios educativos, el EPSEC, que bueno, pues es quien tiene la competencia en la ordenación, gestión y contratación de todos los asuntos, y luego en los convenios, en las concesiones, en las autorizaciones, en el seguimiento. Entonces, bueno, tendremos que convencer al EPSEC. Luego Carlos os hablará, pero claro, él es un técnico probablemente que depende de los políticos, del presidente de la Junta y de una línea ideológica. Ahora lo que estamos hablando es eso, es modelos económicos, el cambio de un modelo económico capitalista a un modelo de la economía social, que es algo que se debe hacer de forma paulatina, no se puede hacer de la noche a la mañana, pero habrá que iniciarlo, luego veremos estrategias de cómo hacerlo. Pero bueno, este es un elemento clave que tenéis en Extremadura y que no lo tienen en todas las comunidades autónomas. En muchas comunidades autónomas los servicios complementarios los lleva un funcionario o un equipo, un servicio, y ya está. Pero yo creo que esto es una gran ventaja, porque es una forma de que desde aquí, desde el EPSEC, se puede centralizar y se puede ser un motor de dinamización de todas las políticas de comedores escolares. Otro creo que debéis echar mano es del Plan Estratégico de Producción Ecológica en Extremadura, donde habla que el consumo social
hay que propiciarlo y que los comedores escolares, los hospitales, las residencias de ancianos representan una importante oportunidad que debería aprovecharse. Esto viene así textualmente en el Plan Estratégico de Producción Ecológica en Extremadura. Por tanto, vamos a que si nos dice el mismo plan que debería aprovecharse los comedores escolares, pues vamos a echar mano de ello. Y esto otro es por favor, perdonadme un poco el atrevimiento. ¿Quién conoce mejor Extremadura? Vosotros. Yo no puedo venir a daros ni consejos casi de lo que podéis hacer o lo que debéis hacer. No. Esto es simplemente un juego de decir, ¿por qué no aprovechamos que en Mérida tenemos la Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo de Extremadura, que es un centro de referencia nacional en el agroturismo y en la ecología, y que en Don Benito tenemos el Centro de Referencia Nacional de la Agricultura? ¿Por qué no lo aprovechamos? Bueno, pues tenemos, por ejemplo, una ciudad también con muchos habitantes, como Trujillo, el CEIB Las Américas, Centro de Referencia en Derechos de la Infancia, y UNIES, porque no os olvidéis, estamos hablando de colegios, pero que habría que introducir algo que no hablamos habitualmente, pero habría que introducir los comedores en los institutos. Es que los niños, cuando pasan a primero, segundo, tercero de la ESO, tienen necesidades a veces de quedarse en los comedores. Unos por necesidades económicas y que no comen sano en sus casas y deberían comer sano en el instituto, y otros por conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Por tanto, bueno, pues ahí os ponía por poner un triángulo, ¿no? Pero es que se uniría al norte con Cáceres o Plasencia más al norte, o con Badajoz y Zafra hacia el sur. Y fijaros que pongo ahí en el mapa de Extremadura, pongo una flecha hacia la izquierda y una flecha hacia abajo. Habría que establecer sinergias, ¿por qué no?, con Portugal, con Andalucía. Sí, porque la pesca, por ejemplo, pues bueno, por los puertos más cercanos, o en Huelva, o en los puertos pesqueros en Portugal, pues a lo mejor vienen el pescado que se consuma en Extremadura, pues de los sitios más cercanos. Hombre, si viene del Cantábrico, pues muy bien, pero siempre será mejor cuanto más cerca, cuanto más de kilómetro cero, mejor, ¿no? Por tanto, bueno, o sea, esto es un jueguecillo nada más que os planteo ahí, pero vosotros conocéis la realidad, ¿no? Y conocéis si en vez de Plasencia es Navalmoral o es Guadalupe, donde hay una producción ecológica muy importante, o donde es Castuera. Bien, eso vosotros lo sabéis, y entonces se trata de establecer sinergias, de establecer puntos donde a través de ahí se dinamicen pues algunas de las iniciativas que os voy a contar más adelante, ¿no? Bueno, ideas, os he dado tres planteamientos referidos propios a Extremadura, y os voy a dar ahora ideas generales que son válidas, yo creo, para cualquier comunidad autónoma. Por un lado, las becas de comedor deben de llegar en aquellos casos que se necesiten al 100% del coste. No sé en Extremadura si he intentado buscar datos concretos, pero bueno, deberían de llegar al 100% del coste, porque a veces son del 75%, del 50%, 25%, etcétera. La apertura de los comedores en periodos no lectivos y con becas también. A veces, claro, ¿qué ocurre? Al año son, de los 365 días, son 175 escolares, pero quedan casi 200 que son en periodos de Navidades, de Semana Santa, de carnavales, etcétera, de verano, donde los niños y niñas en muchas ocasiones se quedan en campus, se quedan en actividades realizadas en los propios colegios, bien organizadas por instituciones públicas, por ayuntamientos o por las propias AMPAs. Entonces, hay momentos en que los comedores escolares deberían estar abiertos en esos periodos. Nosotros hemos tenido ejemplos de niños que estaban comiendo en el comedor escolar, y cuando dejaban de comer a lo mejor el 21 de junio, por ejemplo, y no volvían a comer hasta octubre, cuando los comedores empezaban en octubre,
y resulta que decirnos a mediados de septiembre, decirnos el pediatra, dice, mira, este niño tiene síntomas de desnutrición. Hay niños que es que no comen más allá del comedor del colegio y comen mal o muy mal, productos de muy mala calidad y en poca cantidad en ocasiones, o fundamentalmente es malnutrición, ¿no? Y parece que no, pero lo tenemos en nuestros colegios, ¿eh? Entonces, bueno, otro asunto ya más de más enjundia todavía, si el anterior lo era, es aplicar la normativa de Cantabria de la delegación en los centros. Fijaros, es una normativa tan sencilla, tan simple, que viene en una orden y de una orden, esto que pongo en rojo, el proceso de selección se realizará por el Consejo Escolar del centro. Ese es el núcleo de lo que dice. Y luego lo acompaña con 3 líneas o 4 más. Esa es la modificación más importante, de que sea el EPESEC el que decida, a que sea el Consejo Escolar del centro quien decida y quien contrate. Entonces, claro, esto ha supuesto, bueno, 10 años de lucha para conseguirlo, pero la forma de realizarlo es sencillísima. O sea, una orden y un cambio que es, bueno, nos lleva a que cada centro tenemos que elaborar nuestro pliego de condiciones. Entonces, cada colegio tendríais que elaborar un pliego de condiciones y diríais, yo lo que quiero es priorizar esto, esto y esto. Quiero priorizar la comida ecológica, sin conservantes, con productos más verduras, más frutas, no quiero fritos, no quiero rebozados, poca sal, lo que se quiera, se elabora en esos pliegos de condiciones y las empresas pues entran a concursar y claro, el centro dice lo que quiere y luego controla, el propio centro es quien controla. Entonces esto me parece una revolución que nosotros en Cantabria lo hemos conseguido y bueno, pues nos hace que podamos elegir a la empresa que queramos. Otra cosa es que no haya suficientes empresas de calidad para elegir. Y a veces los centros, nosotros sí hemos podido hacerlo porque fuimos los primeros en adelantarnos a coger a la única empresa, que es un centro especial de empleo, os adelanto, es un centro especial de empleo de personas con discapacidad intelectual, y son los únicos que dan calidad a un nivel estratosférico, o sea, que no tiene nada que ver con las empresas convencionales. Pero claro, hay muchos otros centros que sí elaboran un pliego de condiciones, pero las empresas no llegan a eso. No hay ninguna empresa que quiera licitar con esas condiciones. Entonces, bueno, pues tienen que rebajar las condiciones hasta llegar a las empresas convencionales. Bueno, hay que intentar facilitar la normativa, tiene que facilitar el control continuado y la denuncia de los incumplimientos por parte de la AMPA y la dirección. Ahora mismo pues son sistemas garantistas para las empresas, pero ponen todas las trabas del mundo a las AMPAs y a la dirección para investigar, para denunciar. Y claro, hace falta encontrar AMPAs y direcciones que se involucren. Si son juntas el AMPA y la dirección, mejor, pero si es separado por separado, también se puede hacer un AMPA fuerte, un AMPA, unas madres y padres que se dedican a supervisar, a controlar los incumplimientos, lo pueden hacer perfectamente. Entonces, pero claro, tienen que documentarlo todo porque luego esos incumplimientos se denuncian y entonces se inicia un expediente de rescisión de contrato, ¿no? Las empresas tendríamos que conseguir que no hubiera posibilidad de que renuncien a un colegio una vez que se ha iniciado el expediente de rescisión. Nosotros hemos echado a 3 empresas antes de tener a este centro especial de empleo que tenemos ahora, pero claro, ¿qué ocurría? Que cuando tú presentabas un dossier con incumplimientos al pliego de condiciones, pues ellos empezaban a darle largas, a recurrir, etcétera, y luego cuando se veían ya contra la pared,
pues decían que renunciaban al colegio, que lo dejaban voluntariamente, y de esa forma se libraban de la sanción, que la sanción es no poder contratar con una empresa pública durante 5 años. Entonces se iban de rositas. Seguían a lo mejor en otros 20 centros en la comunidad autónoma que estaban ignorantes de la situación, de los incumplimientos, y prescindían de ese centro que era incómodo, de nosotros, y ya estaba. Por tanto, uno de los cambios legislativos es que no se pueda renunciar a un colegio una vez iniciado el expediente de rescisión. Y bueno, pues como una medida ya general, política, reducir el IVA a los productos ecológicos y aumentarlo a los insanos. Sería algo que alguna comunidad autónoma lo ha hecho con las bebidas azucaradas, pero pues eso, no hay, los lobbies no dejan hacerlo en condiciones, ¿no? O sea, esto lo frenan sistemáticamente, y claro, tiene que haber una clase política valiente, decidida, que quiera cambiar las cosas, ¿no? Bueno, en cuanto a gestión, más ideas. Una mesa de coordinación de los comedores escolares, lo tienen en el País Vasco, y donde participen pues muchas instituciones, participe los ayuntamientos, participen los sindicatos, participen las monitoras y monitores de comedor escolar, las direcciones de los centros. Bueno, pues una mesa de coordinación donde participen consejerías de Agricultura, de Economía, de Medio Ambiente, aparte de la de Educación y de Sanidad, etcétera, ¿no? Una mesa de coordinación. Hay alguna solución intermedia, que es el empezar con experiencias piloto, que sean caballos de Troya, que digas, igual que por ejemplo en el País Vasco, pues lo han entendido y ahí tienen pues 4 o 5 proyectos piloto, pero claro, se han quedado ahí. Se han quedado en esos proyectos piloto que funcionan muy bien, pero no han extendido. Un proyecto piloto se entiende que se evalúa, después se diseña, se ejecuta, se evalúa, y luego, si funciona, se extiende a otros contextos, a otras zonas. Pues no, en este caso en el País Vasco, por ejemplo, han tenido esta experiencia de Orduña y otras 3 o 4 más, pero se han quedado ahí en experiencias piloto. Entonces aquí se trataría de decir, venga, vamos a empezar en Trujillo, ese colegio en las Américas que decíamos que va a utilizar producto de un sitio, y los apoyos técnicos de Mérida y de Don Benito y no sé qué. Vamos a hacerlo una experiencia ahí, y vamos a hacer otra experiencia en Plasencia y otra experiencia en Badajoz, otra en Cáceres, etcétera, 4 o 5 en distintos sitios de la comunidad autónoma, ¿no? Disponer de datos completos y actualizados. Claro, mejor en un SIG, en un sistema de información geográfica, saber dónde están los comedores, dónde están los comensales, dónde están los productos ecológicos, donde teniendo datos podemos establecer mejor un diseño. A veces hay bases de datos, hojas de cálculo, etcétera, que están cada una por un sitio, ¿no? Entonces, bueno, los sistemas de información geográfica nos permiten cruzar muchos datos. ¿Dónde están los centros de salud? ¿Dónde están las problemáticas de salud más importantes? ¿Dónde están las patologías, el sobrepeso y la obesidad? Datos completos y actualizados para poder adoptar decisiones. Disponer de estudios rigurosos, lo que decía antes, en la universidad, en los distintos departamentos, TFMs, TFGs, trabajos de fin de máster, trabajos de fin de grado, tesis doctorales. Vamos fundamentalmente desde las universidades públicas. Las universidades privadas tienen financiación privada también, que al final son los mismos bancos que financian a las farmacéuticas y financian a los comedores escolares. Son los mismos en todos los casos. Entonces tenemos que ir a estudios independientes y rigurosos. Potenciar la oferta simultáneamente parece que es una cosa que como que es ajena a los comedores escolares, pero claro, tenemos que potenciar la oferta de calidad en el sector primario local. Si resulta que en nuestra localidad nuestros agricultores y ganaderos, presionados por el producto que viene de fuera y que viene con malísima calidad, ellos para producir a ese mismo precio tienen que echar pesticidas y plaguicidas y utilizar técnicas de la agricultura extensiva y de la ganadería, de la agricultura intensiva
y de la ganadería intensiva, pues lo hacen. Entonces, y si, bueno, ya no digamos nada si se instalan las macrogranjas que se están instalando por muchos sitios de España, ¿no? Pues entonces, claro, en vez de eso tenemos que apostar por una oferta de calidad en el sector primario local y tenemos que trabajar con los sindicatos ganaderos, no a veces con las corporaciones empresariales ganaderas, que eso es otra cosa, que generalmente no les interesa el cambio. No les interesa el cambio de modelo, les interesa seguir ganando mucho dinero, para lo cual pues hablarles de ecológico o hablarles de sostenible no es algo que les interese mucho. Hay que hablar con asociaciones ecologistas, etcétera. Que la certificación ecológica de los productos sea más barata, que los controles sean más estrictos, pero que haya más apoyo a los productores que quieran adaptarse. Esto es muy importante también, y claro, dices, es que nosotros tenemos que trabajar en esto, pues habría que apoyar esas luchas. Es que nuestra lucha no puede ser como la de los ponis en las ferias, que nos ponen unas orejeras y vemos solamente lo que tenemos delante. No es solamente ver el comedor escolar, no es solamente ver unas mesas y unas sillas y una comida de mi comedor escolar, no. Es que si queremos que haya producto ecológico, una de las batallas será que la certificación ecológica sea más barata, pero con controles más estrictos para estar seguros de que cuando nos dicen que un producto es ecológico sea realmente ecológico, porque tiene unos controles que son muy estrictos, y que haya apoyo a los productores que quieran adaptarse, que quieran realizar la transición ecológica, ¿no? Y claro, un tema peliagudo, es un dilema moral, ¿no? Transición ecológica de las empresas actuales. Claro, de la noche a la mañana no podemos cambiar el modelo. Entonces tenemos que echar mano de las empresas actuales y que pensar que las empresas actuales, que están acostumbradas a obtener muchos rendimientos, pues van a cambiar su modelo, van a consumir todo local o casi todo local, van a consumir ecológico, van a pescado fresco de la lonja, etcétera. Pues las empresas actuales es difícil, ¿no? Pero a lo mejor habrá que ver si, igual que por ejemplo en Francia, Macron pues ha planteado la transición ecológica de las empresas cementeras, o que son muy contaminantes, pues la transición ecológica de esas empresas, o la del sector automovilístico francés. Bueno, pues a lo mejor aquí en España debemos de hacer la transición ecológica de las empresas de agricultura y ganadería y de las empresas de catering. A lo mejor pues de los fondos europeos habría que invertir en esto, y que no solo lleven las grandes empresas para hacer lo que decía al principio, hacer que hacen, recibir los fondos y al final no transformar radicalmente el modelo. Más cuestiones de gestión. Bueno, pues las cocinas próximas a los colegios. El debate aquí es calidad sí o calidad no. No es cocina in situ o cocina transportada. No. Yo creo, bueno, esto es mi opinión, lógicamente discutible, pero llevo pensándolo mucho y analizándolo. No se trata de que cada colegio tenga su cocina in situ. Eso lo que te puede garantizar es que la cocina esté más caliente, la comida más caliente, que esté más sabrosa quizá, pero no la calidad. En muchas de esas ocasiones se puede comprar producto local, pero gran parte del producto viene vendido por las grandes empresas. O sea que el producto de una cocina in situ es en muchas ocasiones el mismo producto de una cocina transportada. ¿Que tiene algunas ventajas? Puede ser, pero tiene también muchos inconvenientes. ¿Cuál es el modelo? Esto nos daría para explicarlo durante mucho tiempo, pero ¿cuál es el modelo? Tener unas cooperativas comarcales sin ánimo de lucro, en las distintas comarcas de Extremadura, en los puntos que os decía antes o en otros que vosotros penséis que hay un ambiente y hay una infraestructura adecuada,
donde dé empleo a personas con esas cooperativas que no tienen ánimo de lucro, que no quieren lucrarse con la comida, sino simplemente generar empleo a personas con discapacidad, centros especiales de empleo, personas en riesgo de exclusión social, parados de larga duración, mujeres víctimas de violencia de género, etcétera. Estas cooperativas comprarían en la localidad, darían de comer al entorno, a los colegios públicos, en un entorno de 5, 10 kilómetros, 15 kilómetros como máximo, con vehículos eléctricos, híbridos, etcétera, y comida hecha un día y transportada al día siguiente, y bueno, pues comida que no tiene nada que ver con los catering que estamos acostumbrados a ver en general, ¿no? La remuneración y la formación debe ser adecuada a todas las trabajadoras y trabajadores del comedor, cocina, atención al alumnado, etcétera, que en muchas ocasiones están explotados, un trabajo estresante y muy mal pagado y poco reconocido. Y bueno, a las proveedoras, quiere decir a las personas que nos proveen de los alimentos. Si queremos alimentos de calidad, tiene que ser un comercio justo, tienen que pagarse el dinero justo y no podemos explotar, decir, bueno, no, es que mira, si quieres vendernos a nosotros, a esta cooperativa, es bajando el precio. No, esto lo pueden hacer, lo hacen las grandes cadenas de supermercados, pero no lo deberíamos hacer nosotros, ¿no? Y bueno, pues el comedor escolar, los comedores escolares es un buen elemento, es una política, lo como se llama ahora, política palanca para conseguir los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Trabajamos muchos de los objetivos de desarrollo sostenible. Tengo también varios estudios hechos sobre cómo desde el comedor escolar se pueden trabajar, conseguir los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, y algo muy importante, he dicho cuestiones generales en cuestión de la gestión de los comedores escolares, medidas, tratamientos, pero la materia prima, bueno, pues que en su muy gran mayoría sea con certificación ecológica. Tenemos que tener la legumbre, los yogures, la carne, etcétera, todos los productos, la mayoría de los productos, llegar al 100% es complicadísimo, pero la gran mayoría con certificación, que sea producto siempre que se pueda local, de kilómetro cero, de cercanía. Lógicamente en Extremadura pues el pescado pues será difícil que lo tengáis en Extremadura, pero tendrá que ser de los puertos más cercanos, ¿no? El producto de temporada, por supuesto, incremento constante de productos integrales en los comedores escolares. Tenemos que intentar evitar los productos refinados, los arroces, las pastas, etcétera. El aceite de oliva virgen extra de primera presión en frío, si se puede, o sea, tiene que ser el mejor aceite el que se utilice en los comedores escolares, y es posible. El pescado fresco de la lonja, ahora mismo en la cuestión del pescado, bueno, esto es algo que también daría para mucho. Pues lo que se está dando en muchos comedores es perca, panga, tilapia, limanda, pescados que vienen del Índico en muchas ocasiones y están llenos de metales pesados, ¿no? Todo, repito, siempre hay que decirlo dentro de los márgenes permitidos por la ley. Esto está claro, ¿no? Eso lo dicen los políticos mucho. No, hombre, qué mensaje más catastrofista estás dando, José Antonio. No. Bueno, porque ellos dicen a la población que hay que estar tranquilos y que tenéis que estar seguros de que vuestros hijos están comiendo de forma segura, y la seguridad alimentaria, y las inspecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ese discurso político que nos están queriendo vender de tranquilidad, no pasa nada, todo está controlado, somos unos gestores excelentes, etcétera, ¿no? Bien, pues en el pescado pues hay un estudio del País Vasco que demuestra el fraude que hay en el pescado, y cuando baja el precio del menú, el fraude es mayor. En un menú de 30 euros o de 40 euros el fraude es pequeño, pero en un menú de 92 céntimos pues el fraude es
está prácticamente asegurado. Cuando nos dicen que nos dan una cosa, nos estarán dando otra diferente. Y bueno, si se inspeccionaras y se hicieran análisis del producto, se vería ese fraude, ¿no? Bueno, sin latas, sin fritos, sin rebozados, sin precocinados, se puede, de verdad, se puede dar sin San Jacobos, sin todos los rebozados que se están dando, sin laterío. Es posible, en nuestro comedor todo esto que estamos diciendo ahora, pues lo tenemos, ¿no? Poca sal, poca azúcar, pocas grasas. Lógicamente no tenemos que ir a yogures azucarados ni con una cantidad de aditivos y y cosas por el estilo. Muy poca sal en la condimentación, poco azúcar, y los niños se acostumbran, al principio hay que, como decía, hay que desintoxicarles, pero luego al final no cambian, o sea, empiezan a comer, y cuando hay muchos vegetales, etcétera, prioridad de verduras, legumbres, fruta. Bueno, esto en cuanto a materias primas. Y otras condiciones que debería tener el comedor escolar, pues mobiliario, homenajes, manteles, servilletas, pues todo en ecológico. Nosotros, pues sí, nuestras maderas son FSC, el menaje hay que quitar todos los plásticos, los manteles deben ser ecológicos, las servilletas lo mismo, los productos de limpieza, no debe haber plástico en contacto con los alimentos. Entonces no hay bandejas de plástico ni en contacto con los alimentos. El suministro debe ser con energías renovables, fundamentalmente con pequeñas cooperativas energéticas locales de energías renovables, luces LED, aparatos de bajo consumo, los electrodomésticos, etcétera, ahorro de agua, transporte ecológico, pues eléctrico híbrido, insonorización, absorción de ruido. El espacio del comedor debe ser un espacio agradable, entonces suelen ser espacios ruidosos y momentos donde los niños, después de 5 horas en el colegio, pues hablan muy alto, entonces debe ser un lugar de tranquilidad. Y ya pasamos a la tercera parte, que es el seguimiento, porque hay que adoptar todas estas medidas que hemos puesto en la parte 2, pero hace falta seguirlas. Y realizar un seguimiento requiere dos cuestiones. Por un lado, disponer de argumentos, y después movilizarnos. No vale solamente decir, bueno, vamos a la movilización, venga, mañana vamos. No, debemos de ir cargados de argumentos, porque los contrarios, los que están al otro lado de la mesa, con los que vamos a hablar, tienen sus argumentarios aprendidos de antiguo, y argumentos pues sesgados, parciales en muchas ocasiones, y nosotros debemos de disponer de argumentos muy potentes para intentar convencer a todas las personas con las que vamos a estar hablando. En argumentos, fijaros, esto daría también para, aquí podría estar un par de horas, pero los he resumido ahí y que los podáis ver en cualquier momento. Esto es un poco, ya digo, una pequeña parte de lo que en 20 años pues he ido recopilando. Por ejemplo, ese primero que pone de argumentos, pues si pincháis ahí después cuando vayáis a la presentación, pues de ahí tenéis acceso a un informe que elaboramos en el Consejo Escolar de Cantabria, con más de 30 folios, con muchos argumentos, muchas ideas de por qué los comedores escolares deberían de cambiarse de modelo, deberíamos de ir a otra cosa totalmente distinta. Las medidas, también es otro documento con medidas ya mucho más concretitas. Proposiciones no de ley hemos presentado en el Parlamento de Cantabria. Yo no represento a ningún partido político, Yo lo he presentado de forma individual como director de un colegio, y presentamos pues yo creo que 4 propuestas, proposiciones no de ley, PNLs, en el Parlamento de Cantabria, y se aprobaron por unanimidad. Luego a lo mejor no hicieron nada, pero tuvo que pasar tiempo hasta conseguir pequeños logros, pequeños avances. Me entrevisté con el presidente regional, y él envió una carta a todas las consejerías para que se reunieran. Luego no se reunieron las consejerías para abordar este asunto.
Ahí el presidente Revilla me dijo, elabora un decálogo, porque es que todos estos 30 folios es mucho, algo que sea más sencillo, algo que... Y bueno, entonces hice un decálogo en un folio para que el que quiera leer las ideas, todo lo que os estoy contando ahora, más o menos intentando resumirlo en un decálogo, pues lo hice ahí. En nuestra web, como os decía antes, podéis encontrar mucha información. Ahí tenéis más enlaces, un vídeo sobre ganadería ecológica y varias entrevistas que me han realizado. La guía para transformar el comedor escolar que acaba de salir, ahora una segunda versión de justicia alimentaria e IGE, que bueno, está bien, aunque discrepo en el tema de las cocinas in situ, pero está muy bien. Es un trabajo muy bonito, muy interesante y que os puede servir. Y bueno, abajo digo como curiosidad la mejor entrevista de audio que me han realizado, porque es que me la realizó una periodista que me conocía muy bien, y entonces claro, preguntó aquellas cosas que sabía que tenía que preguntar. Era mi hija y como periodista pues me realizó esa entrevista y iba ya un poco con las ideas claras de qué tenía que preguntar, y por eso lo digo, ¿no? Y bueno, aquí tenéis muchos más. Estos son de la prensa, o de documentos que he ido sacando por muchos sitios, pero bueno, pues simplemente ahí tenéis una pequeña parte de que os puede dar argumentos económicos, argumentos de salud, etcétera, ¿no? Bueno, y una vez que tenemos estos argumentos, debemos de movilizarnos. Entonces, ahí como me llamaban muchas AMPAs y a lo mejor estaba al teléfono una hora con cada AMPA, o me mandaban correos o tal, y tenía que explicar a cada uno qué hacer, por dónde empezar, cómo era el pliego de condiciones, cómo tenían que hacer en su comunidad autónoma, con su consejería, con la dirección de su centro, pues preparé ahí una guía de movilización. Entonces, bueno, lo que sigue siendo válido, tienen muchísimas informaciones, incluso tienen hasta las cartas que se pueden enviar a las empresas cuando se les adjudica un centro. Entonces las empresas están obligadas por ley a que den información a los colegios de cuáles son las materias primas, las facturas. Tienen obligación, si se les pide las facturas porque hay dudas de que el aceite digan que es aceite de oliva virgen extra y no lo sea, o porque hay dudas de que dicen que es ecológico y no lo sea, pues se les puede pedir facturas y documentación para que demuestren todo lo que dicen. Entonces tenemos incluso hasta cartas que se pueden mandar desde el AMPA, desde padres o madres particulares, desde la dirección del centro, desde el consejo escolar, etcétera, ¿no? Entonces ahí, bueno, en esa guía de la movilización pues tenéis bastante documentación. Y bueno, pues en España, en Extremadura, en el municipio, tenemos que trabajar a todos los niveles. Tenemos que trabajar para que el cambio de modelo sea en el ámbito estatal, en el ámbito autonómico o en el municipal o en el local, ¿no? Entonces debemos de trabajar todos los ámbitos y debemos de trabajar a todas las personas, a los responsables políticos, a las técnicas, a los partidos, a los sindicalistas, asociaciones de todo tipo, ecologistas, personal sanitario, investigadoras, economistas, a todas las personas que tienen que ver en este asunto de la alimentación, y son muchas. Pues debemos de llegar a ellos y debemos de buscar sinergias, buscar apoyos para que nos movilicemos juntos. Está claro que decía al principio que hay que actuar, y que si lo hacemos juntos con otras personas, pues bueno, pues podemos llegar más lejos, pero podemos llegar a quien podamos. Bueno, pues fijaros, en esta movilización somos un arco iris de personas muy variadas que nos tenemos que movilizar. Y fijaros que lo pongo ahí muy pequeño, y porque quizá a lo mejor algunos ni lo leéis. Pone voluntad política.
La voluntad política de cambio en este asunto es muy pequeña. No hay apenas voluntad política de cambiar, porque bueno, pues mientras no haya presión social, mientras no haya una voluntad ciudadana de cambio, al final se traduce en votos. Los políticos piensan en votos generalmente, ¿no? Entonces, cuando hay una verdadera voluntad ciudadana, entonces sí que hay voluntad política. Por tanto, la movilización nos conduce a eso, a que esta voluntad ciudadana se canalice y consiga que haya un cambio, una voluntad política de cambio. Y de esa forma, si todas las personas que pensamos de esta manera estamos unidas, podemos cambiar este modelo de comedor escolar, que es lo que yo os planteaba. Entonces, bueno, pues ya está, Extremadura, levántate ya, ¿no? Parafraseando a la frase de la canción, ¿no? De Aceituneros Altivos, Extremadura, levántate ya. Igual que os levantasteis con el Linex, pues vamos con los comedores. No queremos ser esclavas, o sea, hasta ahora estamos en manos, somos rehenes de este modelo que nos está esclavizando. No queremos ser esclavas. Extremeñas y extremeños aventureros, pues vamos allá, vamos a intentarnos, a levantarnos. Y esto, lo que os decía, actúa ya. No lo dejes para más adelante, actúa solo, actúa acompañado, pero haz algo. Y no solamente los que tenéis a los hijos o hijas en el comedor escolar, no, este es un deber cívico, es un deber ético, y entonces nos concierne a todos, a todas y a todos. Por tanto, venga, vamos allá, no hay disculpas, se puede, podemos conseguirlo. Venga, adelante.